Nos habíamos quedado con las ganas de tener un poco más de conocimiento al respecto de la actitud de estos tres jóvenes hebreos que fueron llevados al cautiverio en Babilonia, quienes nos dan a nosotros una enseñanza hace miles de años atrás, pero que nos sirve ahora a nosotros en el tiempo inmediato en el que estamos viviendo, ya que como ustedes pueden conocer, cada vez la iglesia del Señor está siendo empujada hacia un rincón, por los derechos humanos, por la liberación femenina, por la equidad de género y por la cantidad de cosas que está aumentando, leyes que van en contra de la voluntad de Dios, y la iglesia está siendo arrinconada. No sé si ustedes se dan cuenta, pero todo aquel que lee la Escritura, todo aquel que tiene una pequeña sensatez espiritual al respecto de lo que está pasando, puede darse cuenta que la iglesia está siendo arrinconada poco a poco, a tal punto que en esta pandemia nos encerraron, cerraron las iglesias y funcionó para ellos, aunque gracias a Dios hay una palabra en la Escritura, una promesa, que la palabra del Señor jamás estará presa. La palabra del Señor es libre y la palabra del Señor corre por todas las naciones, despertando el alma de aquellos que aún todavía continúan durmiendo y llamando a todos aquellos que están en sendas distintas, diferentes por falta de conocimiento, llevando un camino distinto, diferente al que Dios ha trazado. Entonces, frente a eso, estos tres jóvenes hebreos nos dan una lección a nosotros. Ustedes conocen la antesala, la semana anterior, aquellos que están viendo por primera vez esto, mis hermanos de la iglesia virtual, de pronto, le invitamos a que vean la primera parte para que puedan contextualizar con esto. Y tenemos ahí a Sadrach, Mesach y Abed-Nego no inclinándose frente a la estatua de Nabucodonosor, y él amenazándolo con que le va a echar al horno de fuego, muerte segura, quemados por consecuencia de desobedecer la orden del edicto del rey, un decreto del rey, un estado de excepción, un dictamen del gobierno de ese entonces. Entonces dicen ellos: sépase, oh rey, que nosotros no vamos a inclinarnos ante sus dioses, ni tampoco adorar a su estatua, no vamos a obedecer en nada lo que dice la ley. Llegará un momento, mis amados hermanos, en que tú y yo tenemos que rebelarnos a las leyes establecidas por los gobiernos de turno. Escucha esto con atención. Llegará el momento donde tenemos que rebelarnos, no por rebeldes, sino porque tenemos una cláusula de excepción en la Escritura, en la cual menciona y dice: el acta constitutiva del reino de los cielos menciona de esta manera: juzguen vosotros mismos, dice los discípulos, hablando justo en un tema semejante al que estamos hablando. ¿Es necesario obedecer a Dios o a los hombres? Juzguen ustedes mismos. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A los hombres que tienen principio y tienen final, o a Dios que es eterno por los siglos de los siglos? Obedecer al hombre, quien obedece al hombre o al desvarío del ser humano en su orgullo, en su vanidad agresiva, como los gobiernos hoy por hoy están haciéndolo, o pagar un precio alto aún con la vida misma obedeciendo a Dios. Y tú y yo, iglesia del Señor, todos los que me escuchan, no soy un loco quizás hablando por hablar, sino la Escritura menciona en todo el contexto, la historia nos advierte lo que va a pasar a la iglesia del Señor en el camino que vamos hacia el final, antes de que Jesucristo venga. Él lo dijo: serán perseguidos, y etcétera, etcétera, que lo he explicado y lo he enseñado muchas de las veces. Y ahora tenemos allí diciendo él palabras, esos tres jóvenes hebreos, palabras que deben a nosotros hacer que nosotros nos dé esperanza. Esas palabras: dice, sépase, oh rey, no lo vamos a hacer porque sabemos que Dios nos puede librar de tu mano y de la mano de los dioses, y por lo tanto no lo vamos a hacer. Y si por si acaso Dios no nos llegase a librar, igual no vamos a inclinarnos delante de tus dioses, no lo vamos a hacer. Y es ahí donde nos quedamos la semana anterior, porque leímos un texto del capítulo 14 del libro de Romanos. Vamos allí, Romanos capítulo 14, vayan conmigo, ahí nos quedamos la semana anterior. Romanos el capítulo 14, y déjenme explicarle esa parte rápidamente, porque hay mucho que explicar aquí, pero el tiempo es corto en estos días martes. Dice así, versículo 7 del capítulo 14, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, recuerden que las palabras del apóstol Pablo son tan fuertes para nosotros porque él lo predicó
con el ejemplo. Con el ejemplo lo predicó. A él nada le detenía de predicar la palabra, aún a costa de amenazas. En una cierta ocasión le sacaron afuera y le metieron una mano de piedras. Prácticamente lo molieron a piedrazos, y dice la palabra que la gente dijo está muerto porque estaba desmayado. Lo tomaron y le echaron al basurero afuera de la ciudad. Y el pueblo entró nuevamente a la ciudad, dijo matamos a este alborotador. Pero la sorpresa de ellos, cuando de pronto observan nuevamente por la puerta de la ciudad, observan a Pablo entrar nuevamente, todo golpeado, sangrado, todo así, y todo cojo y todo eso, rengo, pero aquí vengo, vuelve a entrar nuevamente y empieza a predicar otra vez. Y la gente se asusta al observar y dice, ¿qué pasó con este? Si ya lo matamos, lo echamos afuera muerto y ahora resucitó y regresa otra vez. Siempre he pensado, si me hubiese pasado a mí, yo digo, gracias Señor por librarme, me sacaron afuera y salgo disparado. Aplicando lo que dice la Biblia, el sabio ve el mal y corre, ¿se dan cuenta? Pero Pablo no hizo eso. ¿Sabes por qué Pablo no hizo eso? Porque él sabía algo que tú y yo no sabemos porque no nos enseñaron, pero ahora lo vamos a aprender. Lee el verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ese es un detalle muy interesante, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Punto de aclaración. Dice, ningún ser humano que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, no vive para sí ni muere para sí. Punto 1. 2. Ningún ser humano que no haya nacido de nuevo, que sea impío, inconverso, que sea una persona no creyente, que sea un incrédulo, que sea un asesino, que sea un ateo, él tampoco no vive para sí, ni tampoco muere para sí. ¿Eso qué significa? Que hay dos eternidades. Una es de vida eterna y otra de muerte eterna. Y en cada lugar existe un Padre. El Padre de la verdad, que es el eterno Dios, el Padre de la luz y el Padre de las tinieblas y el Padre del engaño y la mentira, que es Satanás. Y cada uno de ellos tienen hijos. El Padre de la luz tiene hijos, el Padre de las tinieblas tiene hijos. La pregunta es, ¿hijo de cuál eres? Obviamente todo ser humano dice, no, pues hijo de Diosito. ¿Cuál Diosito? Ese es el punto, porque hay dos dioses. Y no solamente dos dioses, sino existen muchos dioses, pero existe un Dios de dioses. El Dios de la Escritura, el Dios de la palabra, no el Dios de la religión. Porque eso es lo que muchos piensan, es que yo tengo mi religión, es que yo soy católico, soy mormón, soy esto, soy aquello, y cada uno tiene su Dios. No, existe un solo Dios, el Dios de la luz. Los demás son dioses de las tinieblas. Entonces, nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. El ateo no vive para sí, él tiene que rendir cuentas el día de mañana. En la eternidad tiene que rendir cuentas. No hay vida después de la muerte, dice el ser humano. La ciencia dice, no pasa nada, uno murió como perrito y se acabó allí. No, la ciencia mismo ha corroborado ahora de que existe un alma y que cuando la persona muere, el alma sale, y es más, pesaron inclusive cuánto pesa el alma. Porque ahí tenían en una balanza a uno que estaba al borde de la muerte y tenía un peso X. Y cuando ya murió, mermó 3 onzas. Entonces dijeron, el alma pesa 3 onzas. El alma pesa 3 onzas. A poco se van dando cuenta que existe un alma. Por supuesto, hay un infierno que escapar y un cielo que ganar. Y no lo hacemos tú y yo. No escapamos del infierno porque tú y yo queremos escapar. No, ni tampoco ganamos el cielo porque tú y yo queremos ganar el cielo. No, señores. No es así. Es por la gracia y la misericordia de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, y por ese amor de compasión que tuvo para el mundo, envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel, no todo mundo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa si yo creo en la Virgencita Julana o en el Santo Mengano o en qué sé yo? ¿Qué pasa? No pasa nada, morirás eternamente. Porque solamente hay un solo camino, dice la palabra. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo dijo eso, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Habiendo dicho eso,
Pablo dice esto: entiendan, terrícolas, que nadie vive para sí mismo, porque tú desnudo sales y desnudo regresas, sin saber por qué has venido ni sin saber a dónde te vas, en la ignorancia. Pero no porque vayas en la ignorancia vas a ser exonerado porque no sabías. Recuerda, el mero hecho que estés escuchando en este momento estas palabras es porque la gracia y la misericordia de Dios te ha dado para que puedas oír una advertencia. Nadie se va a presentar delante de Dios sin decir, que vaya a decir allá delante de Dios: yo no he sabido nada, a mí nunca nadie me dijo nada. Todos hemos tenido la oportunidad de que nos hablen de la verdad. Y hemos tenido la oportunidad de decir: Señor, aquí estoy, reconozco mi pecado, perdóname, Señor. Echar a un costado la religión, que la religión lo único que hace es cansar al ser humano y agotar al ser humano, y encontrar con el verdadero Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, el Padre eterno. Entonces dice: nadie vive para sí ni muere para sí. Esa es una realidad. Así que nadie esté aferrado a la vida, nadie esté aferrado. Es verdad, nadie quiere morir, es verdad. Pero nadie vive para sí mismo. Al final, después de la muerte, existe una eternidad en las tinieblas, en el infierno, o una eternidad en el gozo del Señor. Pero eso es mentira, se inventaron, es mentira, eso no hay nada. Los testigos de Jehová dicen: no hay infierno, no pasa nada, el infierno es aquí mismo, porque la vida es un infierno, mi suegra es el diablo. Y mi mujer, ella es un demonio, sí. O mi marido, qué sé yo. Pero no, la Escritura menciona con claridad: existe un infierno y existe un cielo, existen las tinieblas y existe la luz. Así como hay alto, también hay bajo. No hay lugar para decir otra cosa. Por eso dice Pablo, nadie, quiero que entiendan, dice Pablo: hey, muchachos, nadie vive para sí mismo, ni nadie muere para sí mismo. Así que ustedes no están para vivir para ustedes, ni morir para ustedes. Deben entender que tienen que responder por la existencia aquí en la tierra cada uno de nosotros. Segundo, versículo 8. Aquí viene la explicación para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Dice esto: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ese es el resultado de esto: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Ya sea que estemos vivos o ya sea que estemos muertos, le pertenecemos al Señor. Oído, para los que hemos nacido de nuevo. Pero para aquellos incrédulos, religiosos, que aún andan pensando todavía en que la Virgen Julana, el Santito Julano y todo me van a salvar, para ellos, escucharán con atención, para nosotros los que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, dice: ya sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos a Él. ¿Por qué le pertenecemos a Él? Alguien que me diga, ¿por qué le pertenecemos a Él? ¿Cómo? No, ¿por qué le pertenecemos a Él? Alguien que lo diga, ¿por qué le pertenecemos a Él? Oye, ¿por qué tú le perteneces a Él? ¿Cómo? Eso, porque fuimos comprados a precio de sangre. Solo uno entendió, ¿los demás qué? Porque fuimos comprados. Oye, hermano, ¿por qué le perteneces a Él? No te intentes inventar tantas cosas. Yo le pertenezco. Escucha, rápidamente, déjame mostrarte esto. Dios hizo a Adán y Eva, puso en el huerto. Adán y Eva cometieron lo que cometieron, ustedes conocen. Fracasaron. Y ahí tenemos a Adán y Eva fuera del huerto. ¿Quién tomó la autoridad sobre Adán y Eva? Satanás, la serpiente, tomó autoridad porque engañó, cayó en el engaño, y Adán fue engañado por Eva, y ustedes conocen la historia. Y luego de eso ya no le pertenecía Adán al Padre eterno, porque la serpiente, Satanás, tomó control y autoridad sobre y esclavizó por el pecado, dice: esclavos del pecado. Y ahora Satanás tiene el poder absoluto sobre toda la creación, sobre todos los. Por eso dice que en la Biblia dice, lo llama a Satanás el Dios de este siglo. ¿Ok? Y ahora, por eso se llama Jesucristo nuestro libertador, hermanos. ¿Cuántas veces le he enseñado esto? No creo que ustedes se hayan olvidado.
Jesucristo cuando viene, dice el arcángel Gabriel, le dice a María, dice, va a salir un hijo de ti y ese salvará a su pueblo. ¿De qué? De la esclavitud. ¿De qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Y cuál era el amo y señor y el dueño de todos los seres humanos? ¿Cuál era el dueño? Satanás. Desde el principio, recuerda lo que dice la palabra: por cuanto todos pecaron en Adán, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró por un hombre que es Adán, y así el pecado pasó y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No existe uno solo que diga yo no tengo pecado, o yo soy santo, yo soy bueno, yo eso. No existe un ser humano. El Papa no, es peor todavía. Es más pecador que tú y yo el Papa. Y por eso es irrelevante que la religión adora a santos, julanos y santas y santos y santos. Es irrelevante totalmente, es por causa de la ignorancia. Entonces, dice, va a venir un Salvador, nace Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo. No vino a salvar de la deuda, por eso es irrelevante, es irreverente, digamos así, es irreverente. Ese evangelio de la prosperidad que invitan a los seres humanos, a la iglesia, invitan para confiar en Cristo, que Cristo ha venido a darte dinero, casa, carro y fortuna. No, Señor. No, el mundo no necesitaba un economista. El mundo no necesitaba un médico para andar sanando a unos y sanando a otros. Cristo no vino a sanar enfermos. Cristo no vino a libertar. No, ese no fue el trabajo de Cristo, libertarte de la deuda, de esto, de aquello y de lo otro. No, Señor, ese no fue su trabajo. Cristo vino a acabar con el pecado y la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, ese es Satanás. Entonces Jesucristo viene, ahí está Satanás, con toditos allí, nosotros allí en su alforja. Y Jesucristo viene y dice, al diablo le dice, ¿cuánto valen? Quiero comprar. Y Satanás dice el precio más alto, porque él quiere gobernar, quiere dominar el mundo. Dice, yo quiero tu vida a cambio de la de ellos. Y Jesucristo dice, está bien, doy mi vida a cambio de ellos. Y nos compró a precio de sangre. Y ahora escucha esto, ya no le pertenecemos a Satanás. Ya no. Por eso dice la palabra que fuimos transportados de la condenación a la salvación, del infierno a la gloria, de la esclavitud. Entonces éramos 100% esclavos de Satanás. Eso dice la palabra. Romanos, pueden leerlo ustedes. Y luego Cristo es tu vida, perfecto. Satanás y todo su séquito matan a Cristo. Cristo entrega su vida en la cruz del Calvario. Y ahora le pertenecemos a un Cristo, pero Satanás dice, está muerto. No pasa nada, muerto. Pero a los 3 días Jesucristo resucita, y juntamente con él la esperanza de todos aquellos que hemos creído en él. Y ahora tú y yo le pertenecemos a él porque él nos compró a precio de sangre. Antes era esclavo del pecado y de la muerte, ahora soy esclavo por amor de mi Señor Jesucristo, mi amo y Salvador Jesucristo. No sé si entendieron eso o no entendieron. A mí me apasiona cuando yo hablo de ese tema, pero yo veo que ustedes ni se inmutan como ustedes no fueran. Parece que eso no le importa. Es interesante, pero a mí me apasiona conocer este proceso como Dios hizo. Y ahora yo le pertenezco a mi Señor Jesucristo. Él es mi amo, mi Señor, mi dueño. Él me compró a precio de sangre. Por eso Pablo dice lo que dice, ya sea que vivamos o ya sea que muramos. ¿Qué dice? Del Señor somos. De por gusto le hablé de la nueva variante porque ustedes están asustados ya con este otro virus, ¿no?, que viene. Deben despertar ustedes, mis amados hermanos, en que Cristo están creyendo, en que Dios están confiando. Por años le he enseñado a ustedes la palabra del Señor, le he enseñado, le he mostrado, le he hablado. ¿Y por qué razón ustedes se asustan ahora? ¿Tienen miedo a morir? ¿Joven y sin haber amado? ¿Han confiado en su propia vida? Recuerda, tú no vives para ti, ni tampoco mueres para ti. Tienes que dar cuentas el día de mañana. Esa es la verdad. Por eso dice, ya sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, porque Él nos compró a nosotros. Somos comprados a precio de sangre
por Él. Vivimos para Él, por Él, de Él y para Él. Morimos por Él, de Él y para Él. La vida nuestra no nos pertenece a nosotros. Por eso el día que toque morir, ese día nos iremos contentos, tranquilos. Ese día estamos listos para morir o no estamos listos para morir. Mira, déjame decirte algo. La mejor cosa que podemos nosotros hacer frente a todos estos Delta 1, Delta 2, Delta 3, todos los coronavirus que aparezcan, ¿sabes? Lo mejor que podemos hacer es estar listos y preparados para morir. El día, en el momento que toque morir, ese día decir: Señor, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Aquí estoy, Señor, para reunirme contigo. Y no estar corriendo de cuarto en cuarto buscando e intentando inventarte el agua tibia. Es verdad, tampoco estoy diciendo que cuando venga, que cuando te enfermes no estés buscando medicina. Busca medicina, haz todo lo que tengas que hacer, a las fuerzas tuyas hasta donde más puedas hacerlo. Y si ya no puedes hacerlo más allá, deja que Dios determine lo que Él ha decretado en tu vida y en la mía. ¿Sabes por qué? Porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Eso fue lo que dijeron los muchachos, los hebreos. Vea, rey, quiero que entiendan algo. Ustedes no entienden todavía cuál es nuestra fe. Nuestra fe está anclada en nuestro Padre eterno, Dios, creador de los cielos y la tierra. Yo vivo para Él y muero para Él. Nací para Él, crecí para Él, vivo para Él, como para Él, todo para su gloria. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios? Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Si caminas, camina para la gloria de Dios. Si trabajas, trabaja para la gloria de Dios. Si comes, come para la gloria de Dios. Si te acuestas a dormir, acuéstate a dormir para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Tomas un vaso de agua para la gloria de Dios. No es para la gloria tuya, ni para la gloria del alcalde, ni de ningún político, no. Toda nuestra vida le pertenece a nuestro Dios, ¿o no entienden eso? Por esa razón es que, mira, por esa razón es que estos muchachos, entendiendo esto, no les importó. No les importó nada, dijo. Y si no nos libra, igual. ¿Por qué? Porque si vivimos, somos de Él. Y si morimos, también de Él. Entonces, ¿qué vamos a perder? Nada, no perdemos. No perdemos. Bien, ahora lee lo que dice el versículo 9. Porque Cristo para esto, ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta? Porque Cristo para esto murió. ¿Para qué murió? ¿Y para qué resucitó? Mira esto, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Cristo de la gloria es soberano tanto de los que mueren como de los que viven. ¿Por qué? Porque una vez que hemos sido comprados a precio de sangre y le pertenecemos a Él, nada ni nada nos podrán separar del amor de Cristo. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni tribulación, ni hambre, ni pestilencia, ni Delta 3, Delta 4, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lee conmigo Filipenses capítulo 1, verso 20. Más adelante, vete a Filipenses capítulo 1, versículo 20. ¿Qué quiero hacer con todo esto, iglesia? Prepararlos a vosotros, preparar a mi casa, a mi familia, preparar mi vida mismo, porque se está avecinando una tormenta fuerte para la iglesia del Señor. Se está avecinando una persecución para la iglesia del Señor. Pero ¿quiénes son los que van a ser perseguidos? Aquellos que no han logrado entender que vivimos para Él y morimos para Él, y nuestra vida está escondida en Jesucristo. Mira lo que dice la palabra, Filipenses 1:20. Mira lo que dice la escritura allí. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, escucha con atención, y Pablo mismo lo repite, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pero no entiendo eso, ¿me pueden explicar? Claro, el versículo 21. ¿Qué dice el verso 21? Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir
Es lotería. Para mí el morir es lotería. Para mí el vivir es Cristo desde la mañana hasta la tarde, desde que conocí a Cristo hasta el día de mi muerte, porque no vivo para mí, vivo para Él. Y cuando voy a morir, muero para Él. ¿Por qué? Porque me voy a reunir con mi Señor. Tenemos esperanza. Los hijos de Dios morimos en esperanza. Los hijos de las tinieblas, ellos mueren sin esperanza. Así que no es verdad ese versículo que todo mundo repite. Chuya vida tengo, así que tengo que divertirme. ¿En dónde está ese versículo? En la mente del incrédulo. Esta única vida que tengo que disfrutar, tengo que hacer de mi vida. Esa está en la mente del incrédulo. Pero no es esa chuya vida como mencionas, no es así. Porque existe vida después de la muerte. Y esa vida después de la muerte es la que cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos. Entonces, dice Pablo, una vez más, dice, Cristo va a ser en mí magnificado, Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. En otras palabras, ya sea que vivan, la gloria sea para mi Señor, a través de mi vida, mi testimonio, mi boca, todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Y si yo muero, igual en mi muerte, la gloria sea para mi Señor. Cuando yo esté decapitado, Pablo recuerda que a Pablo le llevaron para decapitarlo. Y cuando Pablo iba camino a ser decapitado, él dijo, he acabado mi carrera, estoy gozoso, estoy listo para morir. El verdugo estaba preocupado, dice, todos aquí lloran cuando van a morir y este va contento. El Hijo de Dios debe tener bien en claro de que ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. El amor de Dios depende de Dios porque Él nos escogió, Él nos conoció, Él nos predestinó en Jesucristo para que seamos suyos por toda la eternidad. Y mi esperanza siempre se encuentra en Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Hermanos queridos, es importante que logremos entender. Por eso que dice Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El versículo 22 dice lo siguiente, mas si el vivir en la carne, o sea, seguir viviendo, para mí en beneficio de la obra, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En otras palabras, si quiero estar vivo, pero para servir en la obra del Señor. Porque no quiero vivir para mí. No sé si entienden esta parte, porque la mayoría de cristianos hoy, por no haber entendido eso, quieren vivir solamente para sí mismo, sus planes, sus metas, sus objetivos, su propósito, su egoísmo, su esto, su aquello, y todo para sí. Entiende, por favor, el Hijo de Dios no vive para sí mismo, vive para el que nos compró. Sácate de la cabeza ese egoísmo. Ese egoísmo de querer solamente vivir para ti. No, el falso evangelio te dice que tú tienes que desarrollarte. Descubre el campeón que hay dentro de ti. Que dentro de ti existe esa fuerza que te puede llevar hasta la meta más alta, hasta la cima. Sigue, alcanza, lucha por lograr tus sueños. Eso dice el falso evangelio. El verdadero evangelio dice, niégate a ti mismo y vive la vida para Cristo y muere. Si vas a morir, muere para Cristo, porque ya no te perteneces a ti mismo. Porque yo pertenezco, mi vida le pertenece al que me compró a precio de sangre. Obviamente, si es que ha sido comprado a precio de sangre. Pero si piensas que nada más ha sido comprado, ¿y cómo sabemos si somos comprados o no somos comprados? Sencillo, mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a mi Señor. Y si no he sido comprado, entonces yo mismo me pertenezco a mí mismo. Yo tomo las decisiones, hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, pienso lo que quiero y decido como quiero y cuando quiero. Y si quiero, yo sigo a Dios y si no quiero, no sigo. Esa es tu vida para ti. Pero hay una noticia, nadie vive para sí ni tampoco muere para sí mismo. Mira, Primera de Tesalonicenses 5:9, más adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra así, porque no nos ha puesto... Pablo mismo, el mismo apóstol Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos compró a nosotros, por medio de Él alcanzamos salvación. No nos ha puesto a nosotros para condenación, no, sino para salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos. La palabra velemos significa vivamos, o que durmamos significa muramos también. Vivamos juntamente con Él. Voy a leer otra vez. Verso 10. Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Y por qué razón murió? Para esto, para que ya sea que velemos, estemos vivos, o que durmamos, o que muramos, vivamos juntamente con Él. Entonces tú y yo vivimos con Cristo ahora, sí. Y cuando morimos, morimos con Cristo, en Cristo y para Cristo. Por lo tanto, desde el día en que yo conocí a Cristo y Él en su misericordia me dio vida nueva, y me pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del infierno a la gloria. Desde ese día, yo ya no me pertenezco a mí mismo. ¿Y cómo puedo saber si yo no me pertenezco a mí mismo? Porque hay una clara diferencia. Todo el bien, supuestamente el bien que yo practico o hago, no soy yo el que hace eso, sino Cristo que vive en mí. Y todo lo malo que yo hago, ese verdaderamente soy yo. No sé si entendieron esta parte. Es interesante en conocer esto que la Escritura menciona. Ahora, una vez más leamos. Dice, ¿quién murió? Cristo que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, versículo 11, animaos unos a otros. Es lo que estoy haciendo con ustedes, animándolos a ustedes. ¿A qué? A que cuando tengan que enfrentarse a la realidad, tengan el conocimiento para decidir. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos lo sabían. Ellos conocían esto. Y porque conocían esto, ellos tuvieron el valor de decirle a Nabucodonosor, nada más a Nabucodonosor, no al presidente de Ecuador ni al presidente de Estados Unidos, no, al rey Nabucodonosor, ultra que mucho más mega poderoso que todos los gobernantes de este mundo. Y se pararon frente a Nabucodonosor y dijo, espera tantito, quiero que sepas, si vivimos para Dios vivimos, morimos para Él morimos, así que haz lo que tú quieras, que no te tenemos miedo. Te vamos a... Calienten 7 veces más ese horno, caliéntenlo para que vean, a ver, en las manos mías han caído ustedes. Hágalo, calienten lo que ustedes quieran calentar. Esa forma de decirlo, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En otras palabras, continúen así pensando y creyendo, porque esa es la manera como Dios nos enseña a nosotros, preparándonos para ese día, preparándonos para ese gran día. Y tú y yo somos la última generación que vamos a ver todo este desarrollo. Vamos a mirar, vamos a ver el desenlace final de todas las profecías que la Escritura ha mencionado. Tú y yo somos testigos de aquello. Nuestros hijos serán testigos de aquello. Pero hay un detalle, iglesia del Señor. ¿Qué clase de fe es la que estás profesando? Recuerda, examinaos a vosotros mismos para ver si es que estáis o no estáis en la fe. Probaos luego que te has examinado para ver si es que en realidad es verdad lo que tú dices que eres. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque muchos, dice la palabra, vendrán ese día en mi nombre diciendo, yo en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hablé en lenguas, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice esto y aquello, en tu nombre todo eso hicimos. Y Jesucristo dice, yo les declararé, nunca te conocí. ¿Por qué nunca nos conoció? ¿Por qué nunca llegó a conocerlo? ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 21 del capítulo 7 del libro de Mateo dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos?
La voluntad del Padre que está en los cielos lo revela Jesucristo. Él dice, hey, yo quiero que ustedes entiendan, yo no he venido a hacer mi voluntad aquí por si acaso. He venido a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre que está en los cielos. Él me envía a hacer la voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre que está en los cielos? Para su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la voluntad del Padre eterno para Jesucristo? Yo voy a enviar a mi Hijo a salvarlos al mundo. ¿Y de qué manera los va a salvar? Muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz, pasando por el desierto, pasando por el Getsemaní, pasando por el Gólgota, muriendo en la cruz. Esa es la voluntad del Padre, para que tú y yo seamos salvos por su gracia. Ahora, tú y yo también tenemos una voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Jesucristo lo reveló y dijo, ¿ustedes quieren seguir detrás de mí? Niéguense a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Llegar a entender que si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Mi vida ya no tiene sentido si no está anclado y escondido en Cristo. ¿No entendieron? A mí me late que ustedes no quieren entender. Y el día en que llegue ese momento se van a acordar de mis palabras. Y van a tener que hacer. Niégate a ti mismo. No te ames a ti mismo. Es el verdadero evangelio. El falso evangelio dice, ámate a ti mismo para que puedas amar a otros. Eso es el falso evangelio. El verdadero evangelio es, niégate a ti mismo porque tú te amas demasiado, te amas a ti mismo. Y porque te amas demasiado a ti mismo no quieres amar a los demás. Niégate a ti mismo. En segundo lugar, ¿qué tienes que hacer? Carga tu cruz. Y luego sígueme. Y luego sígueme. Esa es la voluntad del Padre. Pero ¿qué es lo que se enseña hoy como voluntad del Padre? Es que Dios anhela que tú seas millonario. Es que Dios anhela que tú seas próspero. Es que Dios anhela que sus hijos sean llenos de bendición, de prosperidad y de victoria. Es lo que mencionan ahora. ¿Esa es la voluntad del Padre eterno para Jesucristo y de Cristo para nosotros? No. Cristo Jesús lo dijo, escuchen esto. Mira, el mundo a ustedes los va a aborrecer porque a mí me aborreció. ¿Y por qué me aborreció? Porque yo no soy del mundo. Yo soy de arriba, de la patria celestial. Y si ustedes son de la patria celestial, el mundo les va a aborrecer. El mundo les va a perseguir. El mundo les va a matar. El mundo les va a estropear. El mundo les va a calumniar. El mundo se va a ir en contra de ustedes. Pero si el mundo los ama, ustedes no son de la patria celestial. Pertenecen al reino de las tinieblas. Es fácil darse cuenta. Me preguntaba un joven, decía, pastor, ¿cómo sé si soy salvo? Bien sencillo. El árbol de naranja produce naranja. Si el mundo me aborrece por causa del evangelio, va a pasar, está pasando, y mañana va a pasar, más seguro que va a suceder. Donde tú y yo tenemos que dejar botado todo. Tendrán que salir de sus trabajos y te pondrán miles de pretextos. El hecho es que te van a ir empujando hasta que venga el tema serio. Por ese motivo, mi amado hermano, hay que prepararnos de antemano con el conocimiento para que cuando aparezca todo no tengamos problemas, sino que con anticipación hacemos las cosas ya, preparamos todo, prepara las maletas porque nos vamos de viaje y guardamos todo y listo, y las maletas están listas para ir. En el momento que sea de zarpar, toma las maletas, ya sea que viva, ya sea que muera, le pertenezco a mi Señor y Dios. Ok. Mira, ya no vamos a leer más temas. Vamos a Daniel otra vez. Creo que vamos a quedarnos otra vez aquí, no creo. Daniel, rápidamente, Daniel. Ya me están diciendo que debo orar. Aquí estamos, mira, Daniel. Ok. Entonces Nabucodonosor, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ¿qué? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Hermanos, escúchenme por favor lo que voy a decir. Lo mismo que acaba de leer usted, eso va a pasar ahora. Eso va a suceder ahora. ¿Acaso no se está escuchando allí que los que son vacunados son privilegiados y los que no son vacunados son
alejados. Eso está pasando en la actualidad. Y mañana va a ocurrir que el gobierno va a decir: los odio a ustedes. Y eso, acuérdense de mis palabras, mis amados hermanos, que eso va a ocurrir. ¿Sabes por qué lo digo? Porque eso dice la Escritura. Eso dice la palabra. Entonces, dice, al no hacer caso, el edicto, la ley, el decreto, el estado de excepción, lo que dicta el gobierno, lo que la OMS dice, lo que todo lo que es el sistema de la bestia menciona, al no hacer caso, hay ira, rabia, furia. Y el verso 19 dice, y Nabucodonosor se llenó de ira. Y ahora, ¿cómo te presentas contra un gobierno airado? ¿Cómo te presentas contra un gobierno, contra un presidente que está enojado y que tiene los poderes omnívoros como lo que está pasando en Cuba en este momento, por ejemplo? Cuba está desangrándose, gritan de dolor los cubanos, nuestros hermanos cubanos allá. Y no hay nadie quien les salve. Solamente aquellos que confían en Jesucristo y son nacidos de nuevo, ellos están diciendo lo mismo que estamos predicando en este momento. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Escucha, y aquellos que no entienden eso sufren más de los que entendemos, porque nosotros sabemos lo que va a venir. Se llenó de iras y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El castigo va a ser: te voy a echar del trabajo. Pero ahora, con esta rabia que tengo, no solamente te voy a echar del trabajo, sino te voy a despropiar tu casa y te voy a quitar todo lo que tienes para ver qué haces. Pastor, eso va a venir. Acuérdate lo que te estoy diciendo. No soy profeta, pero sí soy un investigador de la palabra. Así que por esa casa que ahora, por eso que estás desesperado por tus bienes, hermanos amados, recuerda lo que pasó con Job, y tenemos que aprender a decir lo que dijo Job: desnudo salí y desnudo volveré. Pastor, usted está enseñando cosas que le hace asustar. No es asustar, te estoy advirtiendo. Porque eso es lo que está escrito en la palabra. Nabucodonosor, recuerda que la estatua de Nabucodonosor es la que el día de mañana se convertirá en la bestia. Ya en una enseñanza yo di acerca de la semana 70 y hablé un poco de esto. Sigamos. Dice lo siguiente: 7 veces más el horno debe ser calentado. Ahora, 20. Y mandó a hombres muy vigorosos, con mucho poder, generales y con mucha fuerza, así como ahora, en este tiempo, que tenían en su ejército, aparece un ejército acá, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces emiten una orden de captura, porque tú sigues diciendo: no voy a adorar a la bestia, no voy a inclinarme ante esa bestia. Ok, orden de captura. Te echaron del trabajo, te botaron de tu casa, orden de captura. Y aparecen por todos los medios digitales y medios de comunicación tu cara ahí grandota, con tu cara y con toda tu familia que te persigue. ¿Sabes para quiénes va a ser esto doloroso? Para aquellos que no entendieron y no se prepararon de antemano. Pero para aquellos que nos hemos preparado de antemano y nos hemos desprendido de todo, y al entender todo esto, entonces para nosotros, cuando ya venga, sabemos que va a venir. Y antes de que venga, me gustaría enseñarte aquí un detalle, pero el tiempo ya se acabó. Antes de que venga, porque vamos a saberlo antes de que esto ocurra, vamos a saberlo. Y lo mismo que pasó con la nación de Israel, con el pueblo de Israel en Egipto, antes de que venga el juicio para Egipto, ¿qué le dijo Dios a Moisés que le diga al pueblo? Saca a mi pueblo de Egipto, sácalos, llévalos fuera del desierto, allá llévalos. Ve, llévalos allá, porque les voy a masacrar a estos egipcios. Sí, lo sacó. Y el resto le cuento la próxima semana. Ok, pero déjame mostrarte aquí. Hermanos, déjame decirte algo. Hoy el cristianismo vive drogado por la religión. El ser humano vive drogado por la religión.
La religión católica, religión evangélica, religión de todas las religiones, viven drogados, solamente pensando en las cosas buenas. Pero se han olvidado, mi amado hermano, de que juicio viene y que se escucha el galopar de los jinetes del Apocalipsis. No podemos escuchar nosotros y podemos ver lo que está pasando. Y la iglesia continúa todavía gritando gritos de júbilo, gritos de guerra. Y todavía las personas están pensando que la religión o simplemente Jesucito me va a salvar, o la Virgencita, Julana, Mengana, Sultana. No existe nadie que va a salvarte de esto, porque solamente existe un solo Salvador. Y ese Salvador se llama, ¿cómo? Dígalo fuerte. Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que nos puede salvar. Así que quienes me están escuchando allá y ustedes acá también, corre. Ahora que tienes tiempo, corre a la cruz, ahora que tienes tiempo, porque en la cruz está el que dice, consumado es, yo pagué el precio por ti. Padre, perdónalos porque estos no saben lo que hacen. Corre a la cruz, ve a la cruz, hay esperanza todavía. Muchas personas dentro de la iglesia, ya siendo cristianos, aún no han nacido de nuevo todavía. ¿Sabes por qué? Porque aún no han conocido a Dios, no han conocido aún todavía qué es lo que significa evangelio. Solamente conocen religión, pero no conocen la relación que debe el hijo tener con su padre. Y quiero leer otro texto aquí. Ahora, entonces dice lo siguiente. El ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. El juicio de Nabucodonosor, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus zapatos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Oye, Señor, Nabucodonosor, nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, igual no lo vamos a hacer. Quizás ellos pensaron, y Nabucodonosor que reacciona dice, qué fe que ustedes tienen, Y mi respeto por esa fe, eso se llama carácter. Aprendan, muchachos, esta es la manera como debe actuar un ser humano. Vayan a la casa, los perdono. No, calienten 7 veces más el horno. Ejército, agarren, échenle al horno de fuego. Y le echaron al horno de fuego. ¿Eso qué es? Muerte. Eso es morir. ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotros? Hermanos, si hoy un cristiano por deudas está que se quiere quitar la vida ya, porque el hermanito en la iglesia le mira mal, ya se quiere tirar al mundo ya. Hoy por hoy dentro de las iglesias, hermano, y estoy hablando de las iglesias evangélicas, porque hablando de la iglesia católica ni hablar, porque es una cueva de todo es allí. Pero dentro de la iglesia evangélica, hermano, porque tú vas a misa a la iglesia católica, anteriormente que íbamos a misa tú y yo, tú llegas allá, eres un individualista, te sientas allí, te rezas tu Padre Nuestro, 3 Ave Marías, de Tim Marín de Dopingüe, luego comes la galleta, sales como entraste de la misma manera. Y tu vida sigue siendo la misma miseria de vida que has tenido, sigue siendo, durante años. Y te golpeas el pecho, te golpeabas o no te golpeabas el pecho diciendo, católico nací, católico voy a morir. En otras palabras, condenado nací, condenado voy a morir. ¿Y qué sabes de Dios? Nada. ¿Qué esperanzas? Nada. Por eso es que el ser humano, cuando alguien muere, de manera inmediata en Facebook coloca un lacito negro y dice que Dios le tenga en su gloria. Para la religión no existe nadie en el infierno. Para la religión no existe nadie en el infierno. Todos están arriba. Pero hay una verdad eterna, mi amado hermano y amigo que me escuchas ahora. El ser humano tiene que enfrentarse a la realidad después de muerto. Descansa en paz. La pregunta es la siguiente, ¿cómo sabes que descansa en paz? Este libro dice que no hay paz para aquellos que han muerto en pecado. Y este libro no es un libro cualquiera. Ok, a estos 3 varones. Y escucha, se acabó el tiempo. Y como la orden del rey era apremiante, versículo 22, y lo habían calentado mucho,
la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Oye, hermano, cayeron. Esta palabra es importantísima de explicarla. Cayeron. Señor, líbrame, que no me pase nada. ¿No te ha pasado a ti? Caramba, el tiempo se nos terminó. Pero ¿no te ha pasado a ti en algún momento que tú dices, Señor, mira, estoy endeudado, me van a quitar la casa o el carro, me van a quitar? Tengo un cheque que se va a sobregirar, Diosito, haz un milagro, Señor. Y no pasa el milagro, no pasa nada. Dice, Señor, ¿por qué razón conmigo no eres bueno, eres malo? Se resienten con Dios. Se resienten con Dios por cosas que nos merecemos. Sacas dinero a los gota a gota, a los prestamistas. Pones dinero en pirámides para ganar porque tu avaricia es demasiado grande. Prestas dinero al chulco, a mis hermanos que no saben qué es, a interés, siendo cristiano. Tengo un billetico por ahí que le voy a poner a trabajar. Y dices que eres cristiano. Hoy, Señor Jesús, aquí estoy, yo soy tu hijo. No eres hijo de Dios, eres hijo del engañador y mentiroso. ¿Por qué? Porque ese dinero que Dios te ha bendecido a ti, tú estás tratando de dañar a tu prójimo, cobrándole un interés del 20%. Y porque soy cristiano te voy a cobrar al 10%. Es impresionante. Eso pasa dentro de las iglesias. ¿No es que no estoy hablando de la iglesia católica? No, porque ya sabemos allá. Pero dentro de las iglesias evangélicas ocurre eso. Mira, dice aquí, estos muchachos cayeron, ¿cómo cayeron? Atados. ¿Dónde? Dentro del horno de fuego ardiendo. Dios permite, diga conmigo, ¿permite? Hermano, Dios permite que seamos atados y que seamos tomados en peso y luego que seamos arrojados al horno de fuego. Ya me imagino yo a Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos, siendo parte de este nuevo mover apostólico profético que hoy existe, ya me imagino a ellos diciendo, confesamos, desatamos y atamos y que se apague el horno de fuego. Decretando, soplo un viento recio del oriente para que apague ese horno. Imagínate nada más estos profetas de ahora. No, hermanos queridos, tenemos que entrar al horno de fuego. La próxima semana vamos a hacer una tercera parte de esto, porque el desenlace es interesantísimo. Porque el sistema de la bestia va a caer. Porque la iglesia ha vencido, vence y vencerá. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice la escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos pueden quemar, nos pueden matar, nos pueden decapitar, nos pueden quitar la vida, pero nosotros le pertenecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.